Bien, buenas noches, licenciado. Nosotros somos el grupo número 2. Nuestros integrantes son Astrid Elvir, Fernanda Castellanos, Kevin Elvir, Dailin Castro. El tema que venimos a hablarles en este video es acerca de la corrupción y cómo afecta en el desarrollo humano. Y nos dice que la corrupción es un término que generalmente indica el mal uso por parte de un funcionario, de su autoridad y los derechos que se le confían, así como la autoridad relacionada con el estado oficial, oportunidades, conexiones para beneficio personal, contrario a la ley y los principios morales. La corrupción también se entiende de muchas formas, según el contexto social, y claro está que se puede hablar o no hablar de ella, según la política de ese país. Por lo pronto no hay ninguna relación directa entre su silenciamiento y su inexistencia. Pasamos a la siguiente diapositiva. También existen enfoques de la corrupción. Desde la economía se define la corrupción como un problema en donde el principal, los ciudadanos contratan a un agente funcionario público para realizar una tarea, pero es difícil asegurar que lo haga con el interés del principal. La corrupción dependerá del poder monopólico sobre un bien o servicio, la discreción de los funcionarios. Y en la rama del derecho se entiende la corrupción como las desviaciones frente a las normas y se estudian los efectos sobre la legitimidad, el mantenimiento y la consolidación del Estado de Derecho. Hay casos de corrupción en todos los países, ya sea el tercer mundo, primer mundo, naciones ricas, pobres, en sociedades estructuradas o destructuradas. En el enfoque de las ciencias políticas aborda la corrupción como un problema asociado a la estructura y el ejercicio del poder en la sociedad, principalmente en la esfera pública por la relación directa entre el gobierno y los ciudadanos. Y desde una perspectiva de los sociológicos, de los sociólogos, perdón, estudian la corrupción como una práctica social que se encuentra en tensión con patrones de comportamiento reconocido como válidos en una sociedad. Ahora las dejo con mi siguiente compañera. La clasificación de la corrupción se divide en tres. Tenemos la corrupción política, la corrupción administrativa y la corrupción profesional. Cada una de ellas se detalla de la siguiente manera. En la corrupción política es el uso de los poderes por parte de los funcionarios gubernamentales para obtener ganancias privadas y legítimas. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellas personas que tienen puestos en el gobierno, pueden ser funcionarios de hasta la más alta gama hasta la minoría. En la corrupción administrativa incluye a las personas como autoridades superiores, oficiales o oficiales de policía, empleados y peones. Como les decía, la corrupción se da en varios aspectos. La corrupción profesional incluye duplicar medicamentos, duplicar artículos importados, artículos robados, duplicar productos ingeniosos o mezclas en combustibles. En esta corrupción profesional podemos tomar el ejemplo de la corporación de Microsoft Office. Ellos venden el programa que puede ser así con todo el paquete de Office que incluye Word, PowerPoint, Excel, entre otros. Esto tienen una copia original por lo que uno tiene que pagar anualmente, pero las personas se podría decir que de un poco de clase baja o clase media utilizan copias del programa para así llevar a cabo. Entonces, esto es una corrección profesional, ya que utilizamos una copia del programa original.
También tenemos los tipos de corrupción. El primer tipo de corrupción es el soborno. Este tiene a lugar cuando el funcionario público acepta un monto o un bien, una regalía por concepto de sus funciones, las cuales debería de hacer por ser parte de su rutina laboral. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando, por ejemplo, el más claro puede ser que a los policías de tránsito en ocasiones se les ofrece dinero con el cual ellos no noten una multa, si pasa algo grave, nos dejen absueltos de ese problema y así sucesivamente. Un tipo de corrupción muy utilizado y poco conocido como su nombre como tal es la corrupción peculado, perdón. Este es un acto que en ocasiones ha sido catalogado como hurto. El mismo es considerado por las personas como un robo a la nación o bien a la sociedad. Bueno, el peculado se conoce también como desvío de dinero, el cual consiste en que la persona tome fondos de la nación destinadas para labores sociales y los desvía a presupuestos personales o bien a cuentas privadas. Un ejemplo claro de este puede ser el caso de la ex primera dama, Roselena de Lobo. este, Ella por tomar dinero que se supone o se suponía que estaba enviado para instituciones o colaboraciones de ayudas humanitarias, en cambio ella hizo que ese dinero fuera a cuentas bancarias de ella, o sea, se considera un delito y está en el tipo de corrupción peculado cuando tomamos algo de la sociedad o de la nación como tal para beneficio propio. También tenemos el tráfico de influencias. El tráfico de influencias se da mucho. El claro ejemplo es que a veces por tener amigos que tienen puestos, hacemos que ellos dicten a nuestro favor. Es cuando tenemos un juez de amigos, y nosotros estamos metidos en un conflicto o somos abogados defendiendo un caso y le pedimos a ellos que por ser nuestros amigos nos ayuden en nuestro caso. Eso también es corrupción porque no estaría tomando la ley correctamente. Y lo conceptual nos dice que para muchos este acto no puede ser considerado corrupción, para otros sí lo presentan las consecuencias que derivan del mismo, como en el caso de colaborar solicitudes de amigos como prioridad, cuando en realidad no lo son, perjudicando a los demás desválidos. También tenemos el abuso de funciones. Es la actuación exagerada en torno a las funciones que pueden llevar a cabo un trabajador, siendo esto sumamente negativo para la persona, ya que puede incurrir en abuso de poder como consecuencia de la actitud, viéndose reflejado en la no aceptación de la solicitud o bien en la no prestación del servicio. ¿Qué es abuso de funciones? Es muy casual que a veces en los trabajos se dé. Puede tener un gerente, el gerente también tiene las funciones que tiene que realizar y como él se cree el jefe, posiblemente, dependiendo de la persona, piensa que tiene un poder más alto que a veces no hace nada, sino que pone a sus subordinados a hacer el trabajo que él tendría que hacer. Entonces, esto es corrupción, solo que se basa en abuso de funciones. Otra más que tenemos es enriquecimiento oculto. Dice que esto es asimilar al desvío de dinero, pero consiste en que él tome para sí y sus intereses personales todo aquello cuanto corresponde para la institución por concepto de ingreso. Esta es muy clara. A veces funcionarios, empresarios o cualquier tipo de persona hace una organización, como por decirlo así, como una apariencia, como una pantalla. Y todos los ingresos que entran a esa organización son para deseos propios que
El enriquecimiento oculto, esto es similar al desvío de dinero, pero consiste en que él tome para sí y sus intereses personales todo aquello cuando corresponde para la institución por concepto de ingreso. Un ejemplo muy claro es cuando hay personas que hacen organización solo por una pantalla, solo para que alguien más mire, pero todos los fondos que pueden ser de caridad o que la gente destina para ayudar a esa organización en sí sean para sí mismos. Así que los dejo con mi compañera para que les siga explicando los siguientes. Bueno, siguiendo la obstrucción de justicia, tiene lugar cuando un funcionario evita que un acto contrario a la ley sea denunciado. Se trate bien sea de una conducta delictiva o bien de un acto ilícito, como independencia de la naturaleza del hecho. La acción del funcionario resulta perjudicial para los intereses de la víctima. Colusión. Este tipo de corrupción requiere más de dos actores, los cuales no son parte directa de la administración. Este consiste en la acción orquestada de dos empresas para recibir mayores financiamientos del Estado bajo la excusa de obras por construir para el bienestar social. El uso ilegal de información. Es comprendido que los funcionarios públicos tienen acceso a toda la información de los usuarios. No obstante, cuando hacen uso de esta para fines que no son preestablecidos en su actividad, están usurpando sus funciones. Siguiente diapositiva, por favor. Nepotismo. Esta acción es muy común, ya que amerita que los funcionarios que ocupan cargos sean todos familiares. El acto de corrupción se da lugar cuando surgen plazas o concursos de oposición y estos son ganados por familiares de los que ya son funcionarios. Y la conspiración, este acto de corrupción tiene lugar entre las personalidades del alto nivel burocrático, es decir, entre los jefes. Siguiente. ¿Cómo impacta la corrupción en el desarrollo humano? El desarrollo humano dentro de un país también ha sido un tema de importancia, dado que la meta principal de una sociedad es poder alcanzar un nivel de vida digno y acorde a sus necesidades básicas. La corrupción no solo se lleva el dinero de donde más se necesita, sino que además debilita a los gobiernos y a su vez puede agravar el problema de las redes de delincuencia organizada y fomentar delitos como la trata de personas, el tráfico de armas, inmigrantes, la falsificación y el comercio de especies en peligro de extinción, que son algunos de los muchos factores que pueden impactar en el desarrollo humano de un país. Continúa mi compañera. Buenas noches, yo les voy a hablar de las consecuencias de la corrupción. Una de las consecuencias es menos prosperidad. La corrupción impide el desarrollo económico, debilita el Estado de Derecho y despilfarra el talento y recursos valiosos. Otro es menos respeto por los derechos. La corrupción socava la democracia de los gobiernos y los derechos humanos, debilitando las instituciones públicas que son la base de una sociedad justa y equitativa. Siguiente diapositiva, por favor. Otra es menos prestación de servicios. La corrupción desvía los fondos destinados a prestar servicios básicos como la atención sanitaria, la educación, el suministro del agua limpia y la vivienda. También genera menos empleos, como cuando se adjudican empleos sin tener en cuenta los méritos
de los candidatos, sino recurriendo al nepotismo, se designan, perdón, se niegan oportunidades. Siguiente diapositiva, por favor. Las oportunidades, una oportunidad estratégica para reducir los índices de corrupción y fortalecer la agenda de desarrollo que reconoce en la transparencia un componente esencial es la apuesta por la digitalización y el uso de tecnologías, el acceso creciente a los datos relacionados con las acciones y adquisiciones del Estado. En otras expresiones, el gobierno abierto y digitalizado de los servicios, la información pública y del quehacer institucional en general. En Honduras se ha dado paso, esta materia tiene por delante a una enorme avenida del desarrollo de derechos relacionados con la conectividad. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Puede cambiar la diapositiva, compañera, por favor? Gracias, este ha sido nuestro video. Buenas noches.